Entonces, para solucionar el problema que habíamos planteado, decíamos que teníamos una longitud del péndulo de 1,2 metros, que la masa era de 0,2 kilogramos y que se había inicialmente en un ángulo de 45 grados, que tocaba calcular la velocidad máxima y la velocidad cuando el péndulo estuviese formando un ángulo de 1/9 de pi radian. También habíamos dicho entonces que en el punto inicial solamente vamos a tener energía potencial y que ella se calculaba como masa por gravedad por altura, pero que esa altura estaba determinada por la ecuación de L igual a 1 menos el coseno de alfa. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a eso podemos reemplazar y me quedaría que la energía potencial es igual a la masa, que es 0,2 kilogramos, multiplicado por la gravedad 9,8 y multiplicado por la altura, que sería L que vale 1,2 multiplicado por 1 menos el coseno del ángulo. Sabemos entonces que el ángulo lo tenemos que trabajar en radianes, entonces 45 grados convertidos a radianes ¿sería cuánto? Y cuartos. Pi cuartos, correcto. ¿Listo? O sea que esto es el coseno de pi cuartos. ¿Ok? Y con eso ya podemos calcular todo el ángulo, toda la velocidad. Entonces sería 0,2 por 0,8 por 9,8 por 1,2 factor de 1 menos el coseno de 4. Y eso daría 0,69 por redondeo. ¿Sí les dio eso? Sí. Entonces la energía potencial 0,69. Listo, ya sabemos que esto se mide en julios. ¿Pero en radianes? La energía se mide en julios, no en radianes, ¿no? El ángulo es el que se mide en radianes. Para la segunda pregunta, pues sabemos que el ángulo de pi novenos es un ángulo que es menor que pi cuartos, ¿cierto? Dado que el denominador aquí es mayor que este, pues está reduciendo el ángulo. Eso significa que estamos en un punto intermedio del recorrido. Y si estamos en un punto intermedio del recorrido, pues ya hay velocidad y también habrá altura en ese instante. ¿Qué estamos diciendo? Que el ángulo, esto es el ángulo inicial, que es pi cuartos. Y pi novenos es un ángulo que queda más abajo. Recuerden que velocidad 0 es aquí, pero en el resto del recorrido la velocidad no vale 0. Estamos tratando de hallar entonces cuál sería... Ah, perdón, pero es que todavía no hemos hallado la velocidad máxima. No, todavía no pasamos a la segunda pregunta. Apenas estamos encontrando el valor de la energía que tiene el sistema. Ahora sí, recordemos que la velocidad máxima se encuentra cuando el objeto está en esta posición, es decir, está pasando por su posición de equilibrio, y en la posición de equilibrio no hay energía potencial porque no hay altura, pero sí hay energía cinética. O sea que la energía cinética que hay en este punto tiene que ser igual a la energía potencial que había en este, es decir, 0,69. ¿Ok? Y lo que tenemos que hacer es entonces encontrar el valor de la velocidad con esa energía. Entonces, si la energía cinética la calculamos como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, pues ya podremos hallar el valor de la velocidad hasta con despejar. Entonces tendríamos energía cinética, ya sabemos, 0,69. Eso es igual a un medio de la masa. La masa que tenemos es de 0,2
multiplicado por la velocidad al cuadrado, y para despejar, entonces el 2 pasa a multiplicar, el 0.2 a dividir, y por último sacamos raíz cuadrada. Así que esto sería igual a, bueno, 2 por 0.69 dividido entre 0.2. Quienes quieran pueden resolver primero esto, es exactamente lo mismo. Así que Profe, porque la masa le es como una W. 0,1. Como una W. No, esto es la M de masa. Pero es una W. Es mejor, gracias. Bueno, y me está dando que la velocidad sería de 2.62. Sí. Está calculando el valor de la raíz. ¿Listo? O sea que la velocidad máxima nos dio 2.62 metros por segundo. ¿Listo? ¿Por qué la potencial es igual a la cinética? Porque acuérdate que lo que dijimos que, no, pero ojo, lo que estamos diciendo es, ¿no? Recuerda que cuando el objeto hace este recorrido, el péndulo hace este recorrido, ¿cierto? Esto es lo que llamamos la posición inicial, y esta es la posición de equilibrio. Y habíamos dicho que en el movimiento armónico simple se dan unas características, y es que la velocidad en el punto inicial siempre es cero, y la velocidad en el punto de equilibrio es máxima. ¿Ok? Pero como la altura se mide con respecto a la posición de equilibrio, aquí la altura es igual a cero, mientras que aquí la altura es máxima. ¿Ok? ¿Eso qué significa? Recuerden que la velocidad está asociada a esa, la energía cinética. O sea que si vale cero, pues la energía cinética es igual a cero, y solamente hay energía potencial. Y aquí es al contrario. Aquí, si no hay altura, la energía potencial es igual a cero, y la energía cinética, o mejor, perdón, la energía cinética sí es máxima. ¿Sí? Aquí lo que es máximo es la energía potencial. Esta es máxima. ¿Ok? Entonces, de acuerdo al principio de conservación de la energía, toda esta energía tiene que ser igual a toda esta energía. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Energía cinética en el punto inicial más energía potencial en el punto inicial tiene que ser igual a la energía cinética en el punto de equilibrio más la energía potencial en el punto de equilibrio. Pero de acuerdo a lo que hemos planteado, energía cinética en el punto inicial vale cero. O sea que esto vale cero. Energía potencial en el punto de equilibrio vale cero. Esto vale cero. Por lo tanto, me queda que la energía potencial es igual a la energía cinética. ¿Ok? La energía potencial en este punto, es igual a la energía cinética en este punto. ¿Listo? Pero porque se eliminaron esas otras dos. Pero en un punto intermedio como este de acá, como el que estamos planteando para el punto 2, ya eso no ocurre. Porque resulta que en este punto sí hay altura, por lo tanto sí hay energía potencial, y el objeto se está moviendo, por lo tanto también hay energía cinética. ¿Ok? Y esa es precisamente la segunda pregunta, que cuál es la velocidad en ese ángulo, cuando se está formando ese ángulo. ¿Sí está claro? Gracias, Toño. Bueno, tenemos a Jeter ya por aquí pidiendo entrada. El que no ha llegado definitivamente es Fernando. Pues Francisco. Bueno, entonces voy a borrar aquí. Lo único que me interesa en este instante ya es el valor de la energía potencial, que sabemos que, como era toda la energía que había aquí, es la energía que siempre va a tener en cualquier instante. En cualquier instante siempre va a tener, o la suma de toda la energía, siempre va a dar este valor. ¿Ok? Entonces, ya sabemos que la energía total es de
0.69 julios. De acuerdo a eso, entonces, estamos planteando que la energía potencial, ahora vamos a llamar sencillamente un punto 1. La energía potencial que hay en el punto 1 más la energía cinética que hay en ese punto 1, pues de acuerdo al principio de conservación de la energía, tiene que ser 0.69 julios. ¿Ok? Y vamos viendo entonces cómo calculamos cada cosa. La energía potencial sabemos que se calcula como masa por gravedad por la altura que hay en ese instante, más la energía cinética, que es un medio de la masa por la velocidad elevada al cuadrado, y volvemos a decir que eso vale 0.69. Reemplazamos lo que sí conocemos. Entonces la masa, que es de 0.2, por la gravedad, que son 9.8, por la altura que hay en ese instante, y ya sabemos que la altura que hay en cualquier instante la podemos calcular como la longitud L, voy a escribirla aquí para que no la olvidemos, L multiplicado por 1 menos el coseno de el ángulo que esté formando en ese instante. ¿Okay? Entonces tendríamos L, que vale 1.2 multiplicado por 1 menos el coseno del ángulo que se está formando, y sabemos que se está formando un ángulo de 1/9 de pi o pi novenos, como lo quieran escribir. Todo eso es la energía potencial, más un medio de la masa, que son 0.2, por la velocidad que tendrá en ese instante elevada al cuadrado, y todo eso tiene que dar 0.69. Por lo tanto, esta cifra que aquí está sumando de este lado va a pasar al otro lado a restar, y estos dos términos pasarían a dividir, y por último sacamos raíz. ¿Okay? Entonces me quedaría que la velocidad va a ser igual a la raíz cuadrada de 0.69 menos, bueno, hacemos todo este valor de una vez, 0.2 por 9.8 por 1.2, que multiplica a 1 menos el coseno de pi novenos. ¿Listo? Y decíamos que estos dos que estaban multiplicando pasaban a dividir. Para no escribir tanto, pues si yo resuelvo un medio por 0.2 me daría 0.1. Está dividido entre 0.1. Okay, y ahora sí puedo realizar toda la operación. Raíz de 0.69 menos y eso daría 2.34. ¿Sí les da lo mismo? Sí. Y Ok. La velocidad en ese instante es de 2,34 metros por segundo. Esto, eso sería ese problemito. ¿Alguna duda?
Tengo aquí es que una persona anónima. ¿Quién será esta persona anónima? ¿Alguien identifica quién es? Aquí me aparece que una persona anónima y no sé quién es. Profe, creo que ese es Pacho. ¿Será Pacho? A ver. Ok. Entonces, ese es el ejercicio que tocaba hacer de ayer. ¿Ok? Qué pena, me toca volverlos a parar. Es que el primero es el periodo de oscilación y ya sabemos que el periodo de oscilación tiene directamente su fórmula para un péndulo. Sabemos que el periodo de oscilación es igual a 2pi por la raíz cuadrada de n sobre g. Así que pues esto es muy fácil ya, porque sería 2pi por la raíz cuadrada de la longitud, que es 1,2, dividido entre 9,8. ¿Ok? Entonces, ese ya nos da directo 2pi por la raíz cuadrada de 1,2 dividido entre 9,8. Y eso daría 1. ¿Qué? Perdón, 2,98, 2,2, ¿no? Por redondeo. Por redondeo esto nos da 2,2 segundos. Recuerden que eso significa segundos por cada oscilación. Esa sería nuestra primera pregunta. La segunda pregunta dice calcular el tiempo que tarda en formar un ángulo de 1/6 de pi radianes. ¿Listo? Eso significa que me está preguntando es por la posición, ¿cierto? O sea, que en qué instante o durante cuánto tiempo está esa posición. Bueno, si nosotros recordamos del movimiento armónico simple, pues cualquiera de las ecuaciones me dice, por ejemplo, la ecuación de posición, eso es igual a la amplitud multiplicado por omega, multiplicado por el coseno de omega t. ¿Cierto? Y también recordamos que este es el ángulo que se está formando en cualquier instante. ¿Ok? Por lo tanto, a ese ángulo es el que se hace referencia. Entonces, lo que nosotros tenemos que saber es en qué instante va a ocurrir esto. ¿Ok? Es decir, en qué instante o en cuánto tiempo este ángulo tiene ese valor de 1/6 de pi radianes. O sea que Wt corresponde al ángulo que se está formando. ¿Listo? Si eso es así, entonces lo que tenemos que encontrar es omega, porque despejando omega, pues podemos obtener el tiempo. Y como ya tenemos el periodo, bueno, lo borré. Como ya tenemos el periodo, sabemos que omega es igual a 2 por pi por f. Pero que a su vez f es igual a 1 sobre el periodo. Entonces, como ya tenemos el valor del periodo, podemos obtener omega y sencillamente omega pasaría a dividir. Así que me quedaría que t es igual al ángulo que va a formar dividido entre omega, y omega es 2 por pi por 1 sobre el periodo. Bueno, ya habíamos visto que cuando tengo un divisor en el divisor, eso se convierte como en un multiplicador. O sea que esto realmente puedo escribirlo como
Y de esa forma podemos obtener el valor de el tiempo, en cuánto tiempo se va a formar ese ángulo. ¿Ok? Por aquí lo tengo todavía en la calculadora, así que sería el ángulo, que es un sexto de pi radianes, un sexto de pi radianes, o dicho de otra forma, pi sobre 6, multiplicado por el periodo, y dividido entre 2pi. A ver, esto pi, por el ángulo, que es un sexto de pi radianes. Y todo dividido entre 2pi. Y a mí me está dando 0.18. Sí. Sí. 0.18 segundos. ¿Ok? Ya me estaba olvidando cómo utilizar esta calculadora. ¿Vale? Entonces ya sabemos que en 0.18 segundos va a formar ese ángulo. ¿Sí les había dado así o Yo no? no sabía cómo se... No sabía. Ok. Importante tener en cuenta eso, ¿no? Que de todas formas estas ecuaciones de posición, velocidad y aceleración aplican para cualquier movimiento armónico simple, así que puedo utilizarlas sin importar que no corresponda efectivamente al caso de la sombra que era proyectada por el movimiento circular uniforme. ¿Ok? Y en el último dice qué ángulo forma cuando la velocidad es de 1,5 metros por segundo. Esa última pregunta la podemos contestar precisamente con el valor con la ecuación de velocidad en el movimiento armónico simple o a través del cálculo de energías. Por cualquiera de los dos podemos calcular ese ángulo. ¿Listo? Como en este caso no tenemos, no hemos hecho ningún cálculo de energía, pues me parece más fácil hacerlo precisamente por el cálculo o por la ecuación de velocidad. ¿Ok? Entonces, recordamos que la velocidad es igual a menos la amplitud multiplicada por omega por el seno de omega t. No. Sí, de omega t. ¿Ok? Y el ángulo al que se refiere es precisamente este. ¿Cuál sería el valor de ese ángulo que se está formando ahí? Recuerden que esta ecuación lo que me está diciendo es qué ángulo se forma, eso es todo. Entonces yo podría decir que la velocidad que yo quiero que sea de 1,5 va a ser igual a menos la amplitud. Ok, aquí tenemos problema porque recuerden que esta amplitud no está dada en ángulos, sino está dada en distancia. Por lo tanto, esta amplitud no la tengo. Entonces, sería realmente más complicado trabajarla por aquí. Sería mejor trabajarla efectivamente por el lado de energías. ¿Ok? ¿Por qué por el lado de energías? Porque por el lado de energías, pues puedo calcular también el ángulo, ¿cierto? Recuerden que ese ángulo va a estar en la ecuación de H, ¿sí? Que H es igual a L multiplicado por 1 menos el coseno del ángulo que se está formando. Entonces ese ángulo ya lo puedo hallar de ahí. Y además,
como este problema provenía de un ejercicio anterior, en ese ejercicio anterior ya teníamos el valor de la energía total. Si no estoy mal, la energía total de este periodo 0.69. era de 0.69 julios. ¿Ok? Entonces, a partir de ahí ya puedo hacer mejor el cálculo para no tener que hallar esa amplitud. ¿Listo? Entonces, recordamos que cuando tenga esa velocidad no era la máxima y tampoco es cero, así que es un punto intermedio. Por lo tanto, sabemos que en cualquier punto intermedio vamos a tener energía potencial y también vamos a tener energía cinética. ¿Listo? Voy a borrar esto por aquí para tener espacio. Entonces, energía potencial más la energía cinética era igual a 0.69. ¿Listo? Sabemos que la energía potencial la vamos a calcular como masa por gravedad por la altura, pero que la altura la podríamos calcular como L multiplicado por 1 menos el coseno del ángulo alfa. Más la energía cinética, que es un medio de la masa multiplicado por la velocidad al cuadrado, que esto sí va a ser igual a 0.69. ¿Ok? Así que el problema está es hallar este ángulo de acá. ¿Listo? Recuerden que todo lo demás lo conozco, así que podemos ir reemplazando masa 0.2 multiplicado por la gravedad 9.8. Factor de la longitud, que es 1,2 por 1 menos el coseno de ese ángulo alfa, que es el que queremos hallar, más un medio de la masa, que es 0.2, multiplicado por la velocidad, que va a ser de 1.5 elevado al cuadrado, y eso igual a 0.69. ¿Listo? Este cálculo de aquí lo puedo hacer directamente. Esto sería 0.1225, esto creo que da 0.225. Se va a acabar. ¿Perdón? No, que nada, que se va a acabar. Ah, ya, que ya se va a acabar. Sí. Pero un momentico, voy a empezar entonces otra reunión para terminar eso, porque si no se me para en cualquier instante. De este otro lado sí puedo hacer la multiplicación de esto por esto por esto, ¿sí? En una sola. Esa sí no me la sé. 0.2 por 9.8 por 1.2. Y eso daría 2.352. 2,352 factor de 1 menos el coseno del ángulo alfa. ¿Listo? Y ahora sí, podemos decir que este valor que multiplica, perdón, que está sumando, pasaría a restar. Este que multiplica pasaría a dividir. Y después hacemos ahí un cambio para poder despejar ese coseno. ¿Listo? Así que me quedaría 1 menos el coseno del ángulo alfa sería igual a 0.69 menos 0.225 dividido entre 2,352. ¿Ok? Después, esto que está restando, lo voy a pasar a sumar y esto más bien lo traigo a restar. ¿Ok? Entonces me va a quedar como, para hacerlo a este lado, 1 menos, voy a hacer esta operación de una vez, ¿vale? Punto 69 menos 0.225 dividido entre 2.352. Este resultado de acá está dando 0.1977. ¿Ok? Entonces, ese es el que voy a traer para acá. 0.1977.
197,7 y el coseno lo llevo para allá. Coseno de alfa. Eso lo hice única y exclusivamente para que el coseno me quedara positivo, ¿no? Otra cosa, si ustedes se dieron cuenta en este cálculo, traté de utilizar muchos decimales o varios decimales, en particular utilicé 4. ¿Por qué lo hago así? Porque es que resulta que las razones trigonométricas son bastante sensibles ante los decimales. Eso quiere decir que si yo llego a redondear esto, por ejemplo, a 0.2, la variación es bastante significativa. ¿Ok? O sea que tratar de dejar un solo decimal o 2 decimales les puede generar bastantes errores cuando uno calcula ángulos, ¿sí? O cuando uno tiene que tratar de hallar el ángulo. Entonces, ahora tendría que pasar el coseno al otro lado. Ya sabemos que las razones trigonométricas pasan como coseno a la menos 1. Así que esto sería coseno a la menos 1 de 1 menos 0.977. Y esto sí me va a dar el ángulo alfa, que era lo que se pedía. Entonces, ¿qué coseno de 1 menos? Y eso me quedaría 0.63997 radianes. ¿Listo? Y con eso hemos terminado ese ejercicio. Ok, chicos. Sí, señor, gracias.